tardes, compañeros. Hoy les vamos a hablar sobre la empresa Carvajal con mi compañera Isabela Moncayo y mi persona Carlos Delgado. La empresa Carvajal es un grupo empresarial que tiene presencia en 14 países de América Latina a través de 7 negocios: Carvajal Empaques, Pulpa y Papel, Espacios, Solución de Comunicación, Tecnología y Servicios y Educación y Comunicación. Les vamos a hablar sobre el estado de resultados. Les vamos a hacer un análisis de la variación absoluta, la relativa, el análisis y los análisis verticales de los años 2014 y 2015. En cuanto al estado de resultados, se puede evidenciar para los años comprendidos entre 2014 y 2015 que Carvajal está presentando un comportamiento de economías a escala, dando dinámica de crecimiento de los ingresos de actividades ordinarias de 13.01%, en comparación a la de los costos de venta de un 10.84%. Se puede evidenciar también que el crecimiento de los ingresos es más que proporcional al de sus costos, y esto contribuyó a que la utilidad bruta se incrementara en un 18.67%. Adicionalmente, la participación de los costos en la generación de ingresos pasó de ser de 72.29% en 2014 a 70.91% en el 2015, lo cual refleja el buen manejo que se le está dando a los costos y su eficiencia, puesto que si los costos aumentan, Carvajal está generando más ingresos. Ahora bien, en cuanto al crecimiento de los otros ingresos, se puede observar un aumento significativo del 304.29%, que para el 2015 representaron el 3.17% de la utilidad operacional. Por otro lado, es de destacar el crecimiento de los gastos de venta, que es de un 12.99%, y gastos administrativos, de un 10%, que si bien es cierto aumentaron, estas dos cuentas siguieron presentando la misma participación en la generación de ingresos que para el 2015, que fue del 13% para los gastos de ventas y 6% para los administrativos. Sin embargo, si se analiza la participación que tienen estas cuentas respecto a la utilidad operacional, se puede observar que los gastos de ventas para el último año representan el 142.38% y que los gastos administrativos equivalen al 66.83%, lo cual implica una reducción importante en la utilidad por mal manejo de estas erogaciones. No obstante, las pérdidas para el 2015 se redujeron en un 63.45%, que junto con el buen manejo de los costos y el aumento de las ventas generaron que la utilidad operacional se incrementara en un 40.14%, como lo vemos en pantalla. Por otro lado, de la utilidad antes de impuestos, se observó un crecimiento del 75.99%, principalmente explicado por el aumento notorio de las ganancias derivadas de la posición monetaria neta del 450.17%, que para el 2015 representaron el 6.36% de la utilidad antes de impuestos. Este comportamiento también suavizó los efectos negativos de la reducción del 28.74% de los ingresos financieros, y el paralelo aumentó del 14.92% en los costos financieros, que para el último año representaron el 73.49% de esta utilidad. Además de todo esto, la reducción del 61.63% de los gastos proceden de entidades controladas y forma conjunta y asociada, que fue un comportamiento que contribuyó al incremento de esta utilidad. Teniendo en cuenta lo anterior y que adicionalmente el pago de impuestos para el 2015 se redujo a un 3.63%, la utilidad neta del periodo aumentó notoriamente en un 1.273.86%, principalmente a la buena operación de la compañía, y que paralelamente logró reducir cuentas claves para la generación de ingresos como los costos de ventas, pérdidas y otros gastos, y que del mismo modo recibió flujos de otras cuentas como las ganancias por la posición monetaria y otros ingresos. En el balance general, en lo que respecta a los activos totales, se observó un incremento del 5.86%. En primera instancia, se debe mencionar que los activos corrientes representaron el 46.36% del total de activos y aumentaron un 7.6% para el 2015, principalmente por el crecimiento de las cuentas por cobrar del 27.52%, los inventarios en un 21.36% y activos no financieros en un 26.87%. Paralelamente, el efectivo de la compañía se redujo en 30.65%, que concuerda con el incremento de las cuentas por cobrar. Esta dinámica podría representar cierto riesgo para Carvajal, y es algo que se podría mejorar para incrementar aún más las utilidades, porque la liquidez de la compañía se está viendo afectada por la retención del efectivo en dichas cuentas por cobrar, que para el último año representaron el 22.05% del total de activos. Adicionalmente, a través del aumento de los inventarios se puede inferir que Carvajal no está siendo eficiente al momento de convertir dicha mercancía en efectivo, y que por el contrario, estas cifras reflejan que dichos activos se están destacando en bodegas y no están produciendo ingresos. Además, esto acarrea los gastos de la compañía y reduce su rentabilidad. Por otro lado, en cuanto a los activos no corrientes, la cuenta principal a destacar es la propiedad, planta y equipo,
que para el 2015 representó el 42.52%, como lo señala mi compañera, del total de activos y tuvo un incremento de 5.78%. Esto quiere decir que la compañía para el último año invirtió alrededor de 74.000 millones de más en su infraestructura para generar 354.000 millones más que en el 2014, lo cual es un escenario óptimo para Carvajal, puesto que apenas con leve incremento en la inversión de propiedad, planta y equipos se está duplicando la generación de ingresos. Por el lado de los pasivos totales, se tuvo un crecimiento del 4.71% en el 2015. Se debe mencionar que la cuenta que más aumentó fueron las obligaciones financieras en un 54.04%, al mismo tiempo las cuentas comerciales por pagar aumentaron un 19.06%, y esto podría interpretarse como una política positiva para la compañía, puesto que este tipo de cuentas por lo general no acarrean costos financieros. Por último, en cuanto al patrimonio, se debe mencionar que se incrementó 10.96% respecto al 2014, principalmente por el aumento del 26.34% del capital emitido, también del incremento en 73.48% de las reservas legales y estatutarias, y finalmente del crecimiento notorio de las reservas de ORI en un 137.87% para el último año. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el 66.01% del patrimonio lo constituye las ganancias acumuladas, que para el 2015 se incrementaron en 13.36%, producto de alta rentabilidad de último año por su mejora en la operación y reducción de gastos. Por el lado de los pasivos totales, se tuvo un crecimiento del 4.71% en el 2015. Se debe mencionar que la cuenta que más aumentó fueron las obligaciones financieras en un 54.04%. Al mismo tiempo, las cuentas comerciales por pagar aumentaron un 19.06%, y esto podría interpretarse como una política positiva para la compañía, puesto que este tipo de cuentas por lo general no acarrean costos financieros. Por último, en cuanto al patrimonio, se debe mencionar que este se incrementó 10.96% respecto al 2014, principalmente por el aumento del 26.34% del capital emitido, también el incremento en 73.48% de las reservas legales y estatutarias, y finalmente el crecimiento notorio de las reservas de ORI en un 137.87% para el último año. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el 66.01% del patrimonio lo constituye las ganancias acumuladas, que para el 2015 se incrementaron en 13.36%, producto de la alta rentabilidad del último año por su mejora en la operación y reducción de gastos. Según lo anterior, implementamos 5 políticas de mejoramiento. La primera es la venta y costo de ventas. Se recomendaría a Carvajal que siga en la misma línea de dicha dinámica de economía de escala, puesto que este comportamiento es atractivo para los inversionistas y hace más rentable su operación. Adicionalmente, se puede evidenciar que cada vez los costos tienen menos participación en la generación de ingresos, lo cual se traduce en una mejora en cuanto a la eficiencia en el manejo de esta cuenta. Lo segundo es el gasto de operación. Si bien es cierto que estos gastos son necesarios para producir ingresos, como es el caso de la fuerza de ventas, también es cierto que la Carvajal puede ser más eficiente al momento de realizar estas erogaciones. De este modo, al reducir este tipo de gastos, la operación de la compañía no se vería tan afectada por la reducción de ingresos provocados por esta dinámica. Rotación de cuentas por cobrar inventarios. Esta política de mejoramiento se recomienda reducir los plazos de ventas a crédito, y con ello se reducirán las cuentas por cobrar. Y por el lado del inventario, ser más eficientes al momento de convertir dichos activos en efectivos mediante descuentos de mercancías por pronto pago. Todo esto en aras de mejorar la liquidez de Carvajal. Otra política es la reducción de obligaciones financieras. Esta dinámica resta rentabilidad a la compañía y puede poner en problema de caja a la misma. Como se identificó en el análisis vertical, cerca del 50% del total de pasivos está compuesto por obligaciones financieras, tanto de corto como de largo plazo, y esta composición puede poner en riesgo la liquidez de la empresa. Por tanto, se recomienda seguir una política de reducción de este tipo de pasivos en aras de aumentar la rentabilidad de Carvajal. Otra política es el aumento de cuentas comerciales por pagar. Se podría establecer una política en donde la financiación de Carvajal esté más encaminada a aumentar el contacto con sus proveedores y no tanto adquiriendo más créditos. Esta política se puede llevar a cabo realizando convenios con los proveedores para que de esta forma se amplíe el tiempo para pagar las cuentas, y de esta forma lograr reducir las obligaciones financieras.